Nos enfrentamos a la historia de un individuo sumergido en un abismo de rencores, impulsos aberrantes y una mente completamente corroída por el odio. Su nombre, Juan Carlos Hernández, representa la encarnación de una existencia que, con absoluta franqueza, nunca debió haber irrumpido en este mundo. Pero lo que resulta aún más perturbador y escalofriante es la certeza de que su accionar no fue solitario. A su lado, operando como un engranaje fundamental de esa tenebrosa maquinaria, se encontraba quien estaba destinada a ser su compañera de vida, pero que, trágicamente, se transformó en una participante activa de la oscuridad más profunda. Nos referimos a Patricia, la mujer que, con un engaño calculado, conducía a jóvenes inocentes hacia aquella morada invadida por la inmundicia y la depravación. La interrogante ineludible que emerge en este punto es: ¿quién ostentaba verdaderamente la mente más perversa en esta dupla criminal? ¿Él? ¿Ella? Este es el relato del macabro caso de los monstruos de Ecatepec. Los invitamos a escucharlo con suma atención y a emitir su propio juicio sobre estos personajes. Nos adentraremos en una crónica sombría, un expediente criminal que conmovió hasta los cimientos a la sociedad mexicana y la obligó a reflexionar sobre cómo la maldad más abisal puede ocultarse a plena vista, mimetizada en la aparente normalidad de un entorno vecinal cualquiera. Aquí descubrimos la historia de una pareja cuyos vínculos, lejos de edificarse sobre el afecto sincero, el soporte mutuo y la lealtad, se forjaron en una dinámica sumamente tóxica y perniciosa que, lamentablemente, acabaría cegando la vida de innumerables individuos indefensos. El telón de fondo para esta tragedia se ubica en Ecatepec de Morelos, un municipio del Estado de México que ha sido sistemáticamente lacerado por la desigualdad social más profunda y con una frecuencia desgarradora por una elevada prevalencia de desapariciones y agresiones dirigidas contra mujeres. En este entorno, la historia de Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal se desenvolvió a lo largo de varios años bajo el disfraz de una aparente rutina cotidiana. Para la comunidad circundante, no eran más que los propietarios de un modesto establecimiento comercial y padres de familia comunes, indistinguibles del resto de los habitantes. No obstante, muy pocos podían concebir los horrores indescriptibles que se consumaban puertas adentro de su domicilio. Juan Carlos arribó a la etapa adulta cargando consigo una trayectoria personal plagada de abusos y resentimientos arraigados que distorsionaron por completo su percepción del mundo y, consecuentemente, de las interacciones humanas. Sin embargo, lo que hace que este caso resulte particularmente arduo de asimilar es que la espantosa secuencia de crímenes no fue únicamente la obra de un solo perpetrador. Patricia, su cónyuge, fungió como un engranaje fundamental en cada uno de los delitos perpetrados. Su participación no fue meramente pasiva, ni tampoco fue el resultado de un miedo paralizante o de una coacción extrema. Por el contrario, ella se erigió en la pieza clave de la intrincada red de engaños y violencias que atrapaba a las víctimas. La colaboración activa de Patricia revela una profunda desvinculación emocional respecto al sufrimiento ajeno. Con una biografía marcada por la dependencia afectiva y una severa baja autoestima, se mostró susceptible a normalizar comportamientos perjudiciales hasta el punto de involucrarse de lleno en una espiral criminal que no parecía tener fin. Con el transcurso del tiempo, la sistematización de la violencia se convirtió en la norma incuestionable dentro de su hogar. La ominosa alianza entre ambos nutrió una cotidianidad de terror. El caso de los monstruos de Ecatepec. Sí, los monstruos. Pues aunque popularmente se alude a un único perpetrador, la verdad es que fueron dos, funciona como un perturbador espejo de lo que sucede cuando la vulnerabilidad de las víctimas choca con la crueldad desmedida y cuando la indiferencia generalizada permite que dicha crueldad se expanda sin ningún tipo de contención. Bienvenidos a un nuevo análisis criminal. Para poder contextualizar la magnitud de este espanto, es imperativo que, en primer lugar, logremos comprender la compleja realidad social del municipio de Ecatepec.
Esta localidad, situada en la zona norte del Estado de México, ha sido históricamente marcada por una desigualdad económica extrema y lamentablemente por una notoria y frecuente ausencia de justicia y de presencia de las autoridades en una considerable proporción de sus barrios y colonias. Durante periodos prolongados, Ecatepec ha encabezado las listas nacionales de pobreza y, de manera especialmente grave, los índices de violencia contra las mujeres. En demarcaciones como Jardines de Morelos, el tejido social se encuentra severamente deteriorado. La deficiencia de infraestructura básica, la escasez de oportunidades económicas genuinas y la insuficiencia de la seguridad pública convergen para crear un ambiente de inseguridad crónica que permea el día a día. Cada persona que abandona su hogar en Ecatepec, y esto no es una mera figura retórica, suplica interiormente por regresar a salvo al anochecer. En este contexto de vulnerabilidad generalizada, la desaparición de mujeres jóvenes, madres solteras y menores de edad no constituía, tristemente, un incidente aislado, sino una parte integral de una alarmante normalización de la violencia. Esta cruda realidad fue explotada de manera directa y calculadora por Juan Carlos y Patricia. Ellos seleccionaban a sus víctimas entre aquellas que enfrentaban necesidades económicas urgentes, mujeres que sostenían a sus familias con trabajos informales y que, debido a su precaria situación, contaban con menor respaldo social o una menor capacidad de denunciar su ausencia de manera inmediata. Las autoridades, por su parte, demostraron una respuesta lenta y apática ante las primeras denuncias de mujeres desaparecidas. Una deficiencia que, lamentablemente, hemos señalado en repetidas ocasiones en la mayoría de los casos que abordamos. Nuestras instituciones, seamos honestos, evidencian una ineficiencia total frente a este tipo de situaciones. Esta negligencia oficial permitió que Juan Carlos y Patricia operaran con impunidad durante un periodo cercano a los 6 años. El silencio institucional se convirtió, efectivamente, en el cómplice más grande de estos monstruos. Para dilucidar la génesis del odio profundo que alimentó estos abominables crímenes, es indispensable trazar un mapa de las cicatrices que configuraron la vida de Juan Carlos Hernández. Él nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el año 1985. Juan Carlos creció en un entorno caracterizado por la inestabilidad, la disfunción familiar y las apremiantes carencias económicas. Siendo apenas un niño, sufrió un grave accidente al caer desde un segundo piso, lo que le provocó lesiones significativas en la cabeza. A pesar de que no se dispone de un historial médico detallado, es plausible que ese impacto haya dejado secuelas neurológicas, afectando su control de impulsos y agudizando su incapacidad para experimentar miedo o empatía genuina. Según su propio testimonio, durante su infancia fue víctima de abusos severos, incluyendo agresiones íntimas, perpetradas, irónicamente, por figuras femeninas de su círculo cercano, específicamente por su madre, conforme a sus propias declaraciones. Estas experiencias traumáticas sembraron en él las semillas de un odio corrosivo y un resentimiento abismal que cargaría consigo el resto de su existencia. Las primeras rupturas emocionales de Juan Carlos, como ya se mencionó, tuvieron su origen en mujeres, su progenitora y otras personas de su entorno, nutriendo en él una visión profundamente distorsionada, vengativa y misógina. Ya en la adultez, una significativa ruptura amorosa reactivó estos traumas de abandono y fracaso, transmutando su resentimiento en un odio absolutamente extremo. Este odio, dirigido de manera específica hacia mujeres que, desde su particular óptica, percibía como impuras o traicioneras, se erigió en el motor obsesivo detrás de su necesidad compulsiva de control y, concomitantemente, de destrucción. En el ámbito social, la vida adulta de Juan Carlos estuvo marcada por la marginación, evidenciando una incapacidad manifiesta para conservar empleos estables. Más allá de trabajos informales y mal remunerados, vivía con una severa carencia económica y un profundo sentimiento de fracaso. Es relevante señalar que uno de sus empleos documentados fue en el 2º Batallón de Guardias Presidenciales. Durante este periodo, que duró escasos 9 meses, acumuló experiencias significativas. Es pertinente destacar que la disciplina férrea, el entrenamiento recibido para someter a otros y el conocimiento para manejar situaciones límite pudieron haber sido herramientas que posteriormente aplicó en la ejecución de sus crímenes.
En aquella época se autodenominó el terror verde. Tras esta fase, optó por ocultarse deliberadamente en zonas humildes de Ecatepec, llevando una vida sencilla y discreta para no atraer la atención. Toda la frustración acumulada por su situación personal la canalizó entonces contra quienes consideraba vulnerables, mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, a quienes veía como el objetivo perfecto para descargar su resentimiento. Permítanme hacer una breve digresión en este punto. Existen ciertos datos que, si bien no están documentados con una precisión exhaustiva, lamentablemente, no dudo de su veracidad. Acabo de mencionarles que este individuo formó parte del ejército durante un periodo de aproximadamente 9 meses. En ese lapso, fue conocido como el Terror Verde. Algunas versiones sugieren que él mismo adoptó ese apodo, mientras que otras afirman que le fue atribuido por sus compañeros. La narrativa popular, la historia que se cuenta, es que se le conocía de esa manera porque solía contratar a mujeres para encuentros íntimos, pero con la terrible particularidad de que las agredía de forma brutal. Su reputación como el terror verde se extendió al punto de que las mujeres que lo conocían evitaban cualquier contacto con él, incluso cuando les ofrecía un pago considerable. Este es un dato que, reitero, no ha sido verificado al 100%, pero que recurrentemente emerge en todas las narraciones que circulan sobre esta persona. Habiendo hecho esta acotación, procedamos ahora a conocer la otra cara de esta historia. Una mujer que se presentaba como fría y desprovista de empatía, cuya mirada cabizbaja no debe en absoluto inducir a engaño. Patricia Martínez Bernal nació en el año 1980. También, coincidentemente, originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su niñez transcurrió en medio de apremiantes carencias económicas y afectivas. Desde una edad muy temprana, desarrolló una autoestima crónica muy baja y una necesidad casi desesperada de aprobación y afecto. Apenas logró completar la educación primaria, lo que limitó drásticamente sus oportunidades laborales y la relegó a una marginalidad social, subsistiendo de la venta ambulante de ropa y artículos de segunda mano. Este trabajo, aunque precario, la mantenía visible en la comunidad y le proporcionaba un mínimo sustento económico para enfrentar el día a día. El encuentro que sellaría esta alianza criminal tuvo lugar alrededor del año 2008, aunque algunas fuentes difieren ligeramente en la fecha exacta. En aquel entonces, Patricia se empleaba en un bar con el fin de sostener a su familia. Fue allí donde conoció a Juan Carlos. Desde los inicios, su relación no se construyó sobre un afecto genuino o una atracción física real, sino sobre un perverso juego de poder y dependencia. Juan Carlos ejerció un control absoluto sobre ella, mientras que Patricia, a cambio, buscaba desesperadamente estabilidad económica, pero también emocional. Terminó, por lo tanto, completamente subordinada a sus designios. Los traumas e inseguridades individuales de ambos no se resolvieron al unirse. Por el contrario, se entrelazaron para gestar un ecosistema de violencia y traumas compartidos. La pareja llegó a tener 4 hijos, quienes convivieron en este entorno disfuncional. La pobreza extrema y la presión de sacar adelante a sus descendientes impulsaron a Patricia a acceder progresivamente a todas las demandas de Juan Carlos. Cualquier petición que él formulaba, ella la ejecutaba. ¿A cambio de qué? De que él aportara dinero al hogar. Él, por su parte, impuso en la vivienda una disciplina férrea y basada en un control obsesivo. Se aseguró de silenciar a Patricia mediante amenazas y manipulación, y de mantener a los menores ajenos a todo lo que sucedía a puertas cerradas en una habitación específica de la casa. Pero es crucial no caer en una confusión. Una cosa es que Patricia, en un principio, pudiera haberse visto sutilmente manipulada o presionada por Juan Carlos para cumplir sus deseos. Y otra muy distinta es que, siendo plenamente consciente de todo lo que acontecía, no tomara la decisión firme de acudir a las autoridades y denunciar a su pareja. Más allá de esa omisión, como se hará evidente más adelante, ella participó activamente, apoyó e incluso incentivó las depravadas actividades criminales de este hombre. Aquella vigilancia y amenaza constante creaban una atmósfera de tensión permanente dentro de la vivienda.
Tras la detención de la pareja, los 4 niños, es importante señalar, fueron inmediatamente puestos bajo el resguardo de las autoridades de protección de menores, rompiendo abruptamente con el entorno de horror en el que habían crecido sin saberlo. ¿Por qué se menciona esto ahora? Porque estos niños no tuvieron absolutamente ninguna conexión con las atrocidades cometidas por sus progenitores. Por lo tanto, a partir de este momento, prácticamente no se les volverá a aludir. Su mención no es necesaria, no es crucial, ni algo que deba ser reiterado constantemente. Simplemente, quiero dejar constancia de esta anotación. Después de la aprehensión de estas personas, los menores quedaron bajo la tutela de las autoridades. Ahora bien, es fundamental comprender que Patricia no fue una simple espectadora aterrorizada. Con el transcurso del tiempo, se transformó, como ya se vislumbró, o como se profundizará más adelante, en un enlace esencial de esta operación criminal. Su rol como madre de familia y vendedora de ropa usada, zapatos y otros artículos le confería una fachada de inocencia que engañaba a cualquiera que la conociera mínimamente. De esta manera, Patricia lograba generar la confianza indispensable para atraer a las víctimas hasta su propio domicilio, prometiéndoles trabajo, ayuda o incluso la entrega de prendas de vestir para sus hijos o para ellas mismas. Su complicidad, por ende, fue completamente activa. Participó en el proceso de selección y captura de las víctimas, demostrando una desconexión emocional absolutamente escalofriante frente al dolor ajeno. El inicio formal de la rutina criminal de la pareja puede situarse alrededor del año 2012, aunque pudo haber comenzado antes o después. Todo esto transcurría en su domicilio, ubicado en la calle Playa de Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Lejos de ser una guarida clandestina o un reducto oculto, la vivienda era una casa modesta y completamente común, idéntica a cualquier otra. Este detalle resultó ser aterrador, pues evidencia cómo la maldad más profunda puede ocultarse a plena vista, mimetizando su presencia en la cotidianidad de un vecino cualquiera. Dentro de ese domicilio, Juan Carlos y Patricia perfeccionaron un patrón de cacería centrado en explotar la necesidad económica y la confianza de las personas. Patricia, con su carisma engañosamente simple y su trato afable, se acercaba a individuos, específicamente a mujeres de su entorno, muchas veces vecinas, en otras ocasiones solo conocidas, e incluso a jóvenes que simplemente encontraba en su camino, en la parada del autobús o en la calle. Les ofrecía algún tipo de beneficio, siempre una oportunidad de empleo en su casa, mercancía a precios muy accesibles, ropa regalada, perfumes casi gratuitos o artículos que ella vendía. Cualquier mentira era válida para atraer a estas mujeres a su hogar. Una vez que la víctima aceptaba la oferta y cruzaba el umbral de su puerta, la fachada de normalidad se desvanecía por completo. La casa, que debería haber sido un lugar seguro, se convertía entonces en una trampa mortal, de la cual, una vez franqueada la entrada, no había retorno. A partir de este punto, pido la más extrema cautela. Me dispongo a narrar hechos que son particularmente delicados, situaciones que pueden resultar sumamente difíciles de escuchar debido a la naturaleza cruda y devastadora del caso que nos ocupa. Por ello, solicito su discreción, un profundo respeto y una atención ininterrumpida. Son historias que merecen ser contadas con la mayor delicadeza, porque detrás de cada una de ellas existió una vida, una familia y un silencio que se prolongó en exceso. Las mujeres que cayeron en las garras de esta pareja no solo desaparecieron, fueron engañadas, sometidas, abusadas y trágicamente privadas de su vida. Ocurrieron cosas verdaderamente horribles, pero detrás de cada expediente hay una historia real, una madre, una hija, una menor, una joven que albergaba sueños, que tenía una rutina y que un día, simplemente, dejó de regresar a casa. Comencemos con uno de los primeros casos documentados, el de Luz del Carmen Miranda. Luz del Carmen, con apenas 13 años de edad, residía en una vecindad donde todos se conocían y donde cada vecino o vecina parecía una figura de absoluta seguridad. Juan Carlos y Patricia formaban parte de este mismo edificio, vecinos silenciosos que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que fueran capaces de infligir daño a persona alguna.
Pero el día 12 de abril del año 2012, Luz salió a jugar en el patio de la edificación, confiada en ese espacio que conocía desde que era muy pequeña. Fue en ese preciso instante cuando Juan Carlos la observó y la llamó con una excusa trivial para que ingresara a su domicilio. Ella entró sin sospechar lo más mínimo. Lo que ocurrió dentro fue un acto de crueldad absoluta. Juan Carlos la sometió, la agredió de forma íntima y terminó arrancándole la vida. Patricia, quien se encontraba en la vivienda en ese momento, no solo no brindó ayuda, sino que permitió que todo sucediera. Posteriormente, sobrevino la etapa más oscura del caso. Juan Carlos, y aquí pido especial precaución, dividió el cuerpo de la menor, escondió algunas partes en un terreno baldío cercano y otras las guardó dentro de la propia casa. Años después, confesaría que, desde sus primeras víctimas, probaba pequeños trozos, cocinándolos en porciones mínimas. Esto, de alguna manera retorcida, le hacía sentir que tenía el control total sobre sus víctimas. Nunca manifestó culpa, ni tampoco arrepentimiento al relatarlo. Luz del Carmen se convirtió quizás en la primera vida arrebatada y también en el caso que, años más tarde, les costaría a estas bestias la cadena perpetua. Otro caso que ilustra la depravación de esta pareja es el de Arlette Samantha Holguín, de 22 años de edad. Arlette era una joven madre de 3 pequeños, y su lucha diaria se centraba en sacarlos adelante con esfuerzo y dedicación. Residía pared con la pareja, y Patricia, con una astucia insospechada, había logrado ganarse su confianza a través de gestos sencillos, una charla casual de vecinas, un comentario amistoso del tipo: «Oye, si necesitas algo, aquí estoy, lo que se te ofrezca, yo te puedo ayudar», o incluso ofreciéndole asistencia para cargar objetos cuando la veía entrar a su vivienda. El 25 de abril del año 2018, Patricia llamó a su puerta para mostrarle un pantalón de mezclilla extraordinariamente económico que, según le dijo, le sentaría muy bien. Nada de esto sonaba extraño o sospechoso. Arlette pensó, con toda la inocencia, que su vecina simplemente deseaba venderle un producto y quizás mostrarle otros artículos igualmente económicos en su casa. Así fue como, sin el menor atisbo de peligro, Arlette se dirigió al domicilio de Patricia y entró con la misma naturalidad con la que se visita la casa de una persona a la que se considera incluso una amiga. Una vez dentro, Juan Carlos salió repentinamente de una habitación y la tomó por sorpresa, usando la fuerza bruta. Arlette fue sometida, agredida íntimamente y finalmente privada de su vida. Patricia, en todo momento, estuvo presente, actuando como cómplice, no como víctima. Juan Carlos, posteriormente, siguiendo su patrón macabro, seleccionó partes de Arlette para, más tarde, cocinarlas en pequeñas porciones destinadas a su consumo personal. El resto fue fragmentado y esparcido en distintos puntos de la colonia. Su madre, sin embargo, jamás cesó en su búsqueda, y esa incansable lucha fue determinante para que el caso saliera a la luz algún tiempo después. Un caso adicional es el de Evely Rojas Matus, de 29 años. Evely era una joven madre dedicada por completo a sus hijos, trabajaba incansablemente, atendía su hogar y hacía todo lo posible por brindarles lo necesario. El 26 de julio del año 2018, salió de su casa manifestando que iría a caminar un rato y que luego pasaría a ver ropa con la vecina. Esa vecina era Patricia. Evely entró a la casa confiada, sin presentimiento alguno. Ese fue el último instante en el que alguien la vio con vida. Juan Carlos, apenas ella cruzó el umbral, la inmovilizó, la condujo a una habitación, siguiendo el mismo patrón, y la agredió íntimamente. Después, acabó con su vida con la misma frialdad aterradora con la que siempre actuaba. Patricia, una vez más, lejos de estar obligada, estaba plenamente consciente, observaba, colaboraba y participaba en todos los actos. El cuerpo de Evely, desafortunadamente, sufrió el mismo destino que el de las 2 personas que se acaban de mencionar. Juan Carlos volvió a repetir su horrible ritual. Más tarde, probaría algunas porciones pequeñas. El resto terminó en lotes baldíos de la zona, como si su existencia pudiera ser borrada con el simple acto de desecharla en un rincón olvidado.
Un caso más que precipitó la desintegración de esta fachada de normalidad fue el de Nancy Noemí Boitron, de 28 años. La historia de Nancy fue la pieza que, finalmente, derrumbó todo el andamiaje de ocultamiento. Nancy, en ese momento, tenía 28 años y era una madre reciente. Su bebé apenas contaba con 2 meses de vida. Patricia se acercó a ella con una intención aparentemente altruista, ofreciéndole regalarle ropita para la pequeña. En esa colonia, un gesto de esa índole es tan común y corriente que nadie, en su sano juicio, lo habría puesto en tela de juicio. El 6 de septiembre del año 2018, Nancy salió de su casa con la bebé en brazos para encontrarse con Patricia. Entró a la vivienda de ésta sin el menor atisbo de temor, confiada, pensando que recibiría una ayuda genuina. Sin embargo, en el interior la aguardaba el mismo, terrible destino que a las demás. Juan Carlos la sometió, la agredió y terminó arrebatándole la vida. Todo esto mientras la bebé lloraba inconsolablemente en la misma habitación, siendo testigo involuntario de la atrocidad. Lo que la pareja perpetró después de este acto fue una de las acciones más crueles e inconcebibles. Vendieron a la bebé por 15,000 pesos. Una partera, de nombre Carmela, participó activamente en este execrable acto, emitiendo un certificado de nacimiento falso para que la pareja compradora pudiera registrar a la niña como si fuera su hija biológica. Es importante señalar que esta partera también fue finalmente aprehendida y condenada por su implicación en estos hechos. En cuanto al cuerpo de Nancy, Juan Carlos repitió exactamente el mismo patrón que con las víctimas anteriores, por lo que no ahondaremos en esos detalles. Él afirmaba, con una frialdad estremecedora, que consumir este tipo de alimento le proporcionaba energía y que, para él, era muchísimo más satisfactorio que ingerir cualquier otra cosa. La bebé, como se conocería más adelante, fue rescatada con vida, y ese rescate se convirtió en una de las piezas clave que desentrañó y abrió por completo la investigación criminal. Hasta aquí se concluirá la narración pormenorizada de las víctimas, porque lo que ellas padecieron supera verdaderamente cualquier límite imaginable. Existen más mujeres desaparecidas que terminaron en manos de esta pareja, pero lo expuesto hasta ahora es suficiente para comprender las dimensiones del horror que se estaba gestando en esa casa de Ecatepec. Y que quede absolutamente claro, esto no es una exageración, no es ficción, es la cruda y espantosa realidad de lo que ocurrió detrás de una puerta que parecía común y corriente, en una colonia donde nadie podía imaginar que la maldad podría camuflarse bajo el rostro de un buen vecino, bajo una sonrisa cordial, bajo la promesa de ropa barata y bajo una mano que ofrecía, con engañosa amabilidad, «Ven, yo te ayudo». La aparente normalidad que cubría a la pareja comenzó a resquebrajarse de forma irreversible hacia finales del año 2017 e inicios del 2018. En Jardines de Morelos, la recurrencia de tragedias en una misma zona se hizo dolorosamente evidente, encendiendo, por fin, las alarmas entre algunos miembros de la comunidad. Demasiadas mujeres que habían tenido algún tipo de contacto con esa casa, con esas personas, desaparecían así, de la nada, sin dejar rastro alguno. Esta secuencia de ausencias inexplicables generó una inquietud creciente que, finalmente, logró vencer el miedo a denunciar abiertamente. Fueron las propias familias de las víctimas, unidas por un dolor desgarrador y una desesperación inconmensurable, quienes rompieron el silencio que las autoridades y el resto de los vecinos habían mantenido. Todos, de alguna manera, lo sospechaban. Todos albergaban una vaga idea de lo que estaba sucediendo, pero jamás imaginaron la escalofriante magnitud de los hechos. Simplemente consideraban extraño que casi todas las mujeres conocidas que habían desaparecido, el último rastro o el último contacto que habían tenido, había sido precisamente con estas personas. La inacción y la demora injustificable de la Fiscalía ante las primeras denuncias obligaron a todas las familias a transformarse en detectives y activistas por cuenta propia. De manera particular, 3 madres de mujeres desaparecidas forjaron una alianza al detectar el patrón común que envolvía sus casos. María Guadalupe Hernández, madre de Arlet, junto con la familia de Evely Rojas,
la joven de 29 años que desapareció el 26 de julio del 2018 después de ir de compras y visitar a Patricia por ropa, y también los familiares de Nancy Watrón. Todos ellos comenzaron a compartir información. Estas familias confrontaron notas, ataron cabos sueltos y señalaron con insistencia un dato que todos los casos compartían. La última vez que vieron a sus hijas, hermanas o madres con vida, se habían dirigido al domicilio de Juan Carlos y Patricia. Con esa convicción inquebrantable, las familias acudieron repetidamente a las autoridades, prácticamente entregando la información crucial directamente en sus manos. Indicaron direcciones precisas, nombres, descripciones y conexiones que, en un principio, los investigadores pasaron por alto o minimizaron. Esta presión social y comunitaria se erigió en el motor que terminó por guiar las investigaciones oficiales. El cerco comenzó a estrecharse gracias a la valentía y determinación de familias que, a pesar de su inmenso dolor, no cejaron en su empeño hasta ser finalmente escuchadas. Bajo la creciente presión social y mediática que se intensificó entre el año 2017 y 2018, la Fiscalía del Estado de México finalmente emprendió una labor meticulosa de inteligencia con el objetivo de desmantelar la red de impunidad que, de alguna manera, había protegido a esta pareja, cuya identidad completa aún no conocían. Los investigadores comenzaron a consolidar la información testimonial proporcionada por las familias con evidencias mucho más tangibles. En algún punto de la pesquisa, las autoridades llegaron a pensar que todos estos actos eran parte de la operación de un extenso grupo criminal, pero pronto se desveló que no era así. Entonces, procedieron a cruzar bases de datos de mujeres desaparecidas con los patrones de conducta repetitivos de Juan Carlos y Patricia en aquella zona específica. Las autoridades implementaron lo que puede describirse como discretos seguimientos y una vigilancia estratégica durante varias semanas. Agentes encubiertos observaron los movimientos diarios de la pareja, sus actividades de venta ambulante, sus visitas a los tianguis, las entradas y salidas de su domicilio. En suma, la vida aparentemente normal que llevaban. Esta fase fue vital para comprender la dinámica interna entre ellos, confirmando que Patricia participaba activamente y no era una mera acompañante pasiva. De hecho, los agentes pudieron corroborar que Patricia continuaba acercándose a mujeres desprevenidas en mercados y paradas de transporte público, entablando conversaciones amables, con el propósito evidente de fungir como un potencial señuelo para, quizás en un futuro, atraerlas a su casa. Cada conducta observada y cada inconsistencia en las coartadas de la pareja fueron registradas con extrema minuciosidad para, así, comenzar a construir un caso sólido e irrefutable. Hubo algunos golpes de suerte también dentro del curso de la investigación. En un momento clave, las autoridades lograron rastrear la señal de un teléfono celular perteneciente a una de las desaparecidas, que había permanecido apagado por un tiempo prolongado y que, súbitamente, sin explicación aparente, fue encendido cerca del domicilio de los sospechosos. Este indicio añadió un peso considerable a las sospechas que ya recaían sobre Juan Carlos y Patricia, como si todos los datos previos que poseía la policía no hubieran sido suficientes. No obstante, para el equipo investigador, comenzó a quedar irrefutablemente claro el patrón de operaciones. Patricia, amable y sonriente, enganchaba a las víctimas. Luego, en la privacidad de su hogar, Juan Carlos las sometía y las atacaba. Patricia no solo atraía a las mujeres, sino que en varios casos ayudó a someterlas e incluso participó en los abusos. Juan Carlos, por su parte, era quien consumaba las agresiones contra estas personas, normalmente con sus propias manos tras haberlas agredido. Posteriormente, juntos, ocultaban los restos de las víctimas. Todos estos elementos se alinearon como piezas de un complejo rompecabezas ante los ojos de los fiscales. Tras muchos meses de un trabajo sigiloso y persistente, la investigación rindió sus frutos de una manera dramática a principios de octubre del año 2018. Con toda la información recopilada, la Fiscalía tomó la decisión de actuar con prontitud antes de que la pareja pudiera percatarse de que estaba bajo escrutinio y, consecuentemente, intentaran escapar o eliminar evidencia crucial.
La captura de Juan Carlos y Patricia fue meticulosamente planeada y ejecutada en la vía pública, mediante un golpe sorpresivo. Fue un instante de altísima tensión que, de un momento a otro, expuso la doble vida de estos criminales. La pareja fue interceptada en la calle, en su propio vecindario, mientras realizaban una actividad aparentemente rutinaria. Juan Carlos empujaba una carreola de bebé junto a Patricia. La imagen era desconcertante, ya que a simple vista parecían unos padres más paseando a su bebé por la colonia. Al abordar a la pareja, los agentes aseguraron rápidamente la carreola. Lo que descubrieron al inspeccionar su interior les heló la sangre. No había ningún bebé. Dentro de la carreola se encontraba una bolsa que contenía restos humanos. Eran partes del cuerpo de una de sus víctimas más recientes, fragmentos de una persona que la pareja se disponía a desechar en algún terreno baldío de la colonia. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez fueron esposados en el acto, y esa misma noche, las autoridades obtuvieron la orden para catear su domicilio, temiendo, con toda razón, lo que allí podrían encontrar. Tras la captura, la verdad oculta tras la fachada de la pareja salió a la luz, con una crudeza que incluso los investigadores más experimentados encontraron difícil de asimilar. Bajo custodia, Juan Carlos comenzó a relatar sus crímenes con una frialdad impactante, detallando cada una de las agresiones sin mostrar la más mínima emoción ni remordimiento. Confesó la larga cadena de ataques a mujeres, describiendo dónde ocultaba los restos en su casa, y admitió, sin titubear, el atroz acto de la venta de la bebé de Nancy Huatrón. Cada una de sus palabras confirmaba los peores temores de las familias y añadía nuevos matices de horror al caso. Patricia, por su parte, también prestó su testimonio, aunque fue menos elocuente que Juan Carlos, reconoció su papel como cómplice activa. Confirmó que ella se encargaba de atraer a las víctimas, de ganarse su confianza y, en ocasiones, incluso de someter físicamente a algunas, ayudando a Juan Carlos. Admitió que participó en varios de los abusos y que nunca intentó detener a Juan Carlos. Por el contrario, le ayudaba a cargar los restos y a ocultarlos. Su declaración reforzó la imagen de una dupla criminal perfectamente coordinada. Cuando fragmentos de estas confesiones se filtraron a la opinión pública, la reacción fue de una indignación masiva y, al mismo tiempo, de un dolor colectivo generalizado. Resultaba increíble que crímenes de tal magnitud se hubieran llevado a cabo con tanta frecuencia y en un entorno urbano, sin que absolutamente nadie se percatara o interviniera a tiempo. La sociedad mexicana, al enterarse de los detalles, se enfrentó a una realidad escalofriante. Estas agresiones a mujeres no fueron actos impulsivos ni episodios pasajeros, sino el resultado de un plan cruel ejecutado con una frialdad calculada. Ecatepec, un municipio ya tristemente conocido por la violencia de género, se transformó ahora en el símbolo de algo aún más siniestro. Unos días después de la detención, Juan Carlos Hernández fue entrevistado por peritos y psicólogos criminalistas en un interrogatorio formal que, más tarde, se filtraría parcialmente a la prensa. Lo que reveló en esa entrevista, que hiela la sangre, supera los límites de lo concebible. En la sala de interrogatorios, Juan Carlos, visiblemente sereno, se mostró inquietantemente tranquilo. Habló con una indiferencia absoluta sobre la cantidad de personas a las que les había arrebatado la vida. Dudó solo un momento antes de calcular que la cifra oscilaba, según él, entre 10 y 20 individuos, como si se refiriera a simples números sin rostro. Al profundizar en sus motivos, expresó un resentimiento enfermizo, dirigido específicamente contra las mujeres que eran madres. Declaró con espantosa frialdad que tenía la misión de limpiar, según sus propias y grotescas palabras, al mundo de las mujeres. Llegó a afirmar que, según su retorcida lógica, estaba librando a la sociedad. Lo diré tal como él lo expresó. Estaba librando a la sociedad de porquería y prefiero que mis perritos coman carne de esa a que sigan respirando mi oxígeno. Pero si salgo de una vez, le digo a los patrones, voy a matar mujeres por el odio que les tengo. Ese odio visceral hacia las mujeres, especialmente hacia las madres solteras, a quienes consideraba impuras, quedó expuesto en frases delirantes que congelaron la sangre de quienes las escucharon. En su visión trastornada, esas mujeres merecían ser castigadas por el simple hecho de existir fuera de su control.
Juan Carlos también describió con absoluta frialdad el destino final de los cuerpos. Contó cómo, tras cada crimen, llevaba partes de los restos a terrenos baldíos cercanos y cómo otras las almacenaba en bolsas dentro de su propia casa, en un patrón de ocultamiento que ya tenía perfectamente detallado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su mente se reveló ante los entrevistadores como organizada y obsesiva, a pesar del caos que la rodeaba. Sin ningún signo de emoción, Juan Carlos confesó que incluso llegó a consumir partes de los cuerpos. Describió que ciertas porciones de las víctimas las ofrecía a sus mascotas y que otras las guardaba en el refrigerador para cuando él tuviera un antojo. Clasificaba estos restos entre primera y segunda clase, según él, de acuerdo a la belleza de las mujeres. También mencionó que Patricia los preparaba para cenar, pero solo ellos los consumían. Los niños, sus hijos, jamás los probaron. Estas revelaciones hicieron que se erizara la piel, no solo a los investigadores, sino a todo México cuando las escuchamos. Ningún detalle le parecía demasiado grotesco para compartir. Mencionó, por ejemplo, que vendía las pertenencias personales de las mujeres, sus teléfonos, su ropa, sus zapatos, para obtener dinero extra. En cuanto al papel de su pareja, Juan Carlos describió a Patricia como una colaboradora necesaria en todo momento. Según sus palabras, Patricia poseía un carácter dócil y obediente del cual él se había aprovechado. Él dijo: «Ella me ayudaba a cargarlas, a meterlas a la casa, a someterlas, y muchas veces participaba conmigo», dejando claro que sin la asistencia de Patricia, quizás no habría podido consumar muchos de estos actos criminales. También insinuó que, en algunos casos, Patricia llegó a participar directamente en las agresiones. Como si todo esto no fuera suficientemente perturbador, Juan Carlos añadió un elemento casi surreal a su relato. Habló de la aparición recurrente de un perro negro enorme, de naturaleza espectral, que solo él percibía durante sus crímenes. Aseguró que esa entidad, evidentemente una alucinación producto de su mente perturbada, lo acompañaba y lo ayudaba a cometer los crímenes, reforzando la idea de que operaba bajo una lógica completamente ajena a la realidad y a la razón. Aquí haré un breve paréntesis. Quizás algunos recuerden que hace ya varios capítulos en este espacio, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que, en el ejercicio de su labor dentro de la Fiscalía, tuvo la oportunidad de interrogar a Juan Carlos, de tenerlo frente a frente. Ella me confió en esa entrevista, que pueden buscar en nuestros archivos, que estar parada frente a él era como si la atmósfera de la habitación se volviera más densa, más pesada. Era una persona que imponía, que realmente infundía miedo. Ella me dijo algo así como: ¿quieres conocer el mal? ¿Quieres conocer al demonio? Tienes que ver a Juan Carlos a los ojos. Esto deja en claro que era una persona terriblemente maligna. También me mencionó algo parecido sobre lo del perro. Me decía que en un momento de su entrevista, teniéndolo de frente, Juan Carlos le pedía un vaso de agua, lo bebía, y luego le pedía otro y lo consumía, hasta que le solicitó un tercer vaso. Ella, perpleja, le preguntó: ¿para qué quieres más? Ya tomaste bastante agua. Y él respondió con frialdad: no, no es para mí, es para el perro que está aquí. De verdad, esta historia, vista desde estos matices, es absolutamente escalofriante. Pero bueno, los invito a ver ese capítulo específico, les dejaremos por aquí la imagen para que lo identifiquen. Al final del interrogatorio, Juan Carlos hizo declaraciones que dejaron a todos con la sangre fría. No mostró arrepentimiento alguno. Muy por el contrario, ofreció su propio diagnóstico sobre sí mismo con una franqueza que eriza la piel. No estoy loco, solamente estoy enfermo, soy un psicópata, me siento tranquilo de estar aquí. E hizo una promesa que estremeció a todo el país y que confirmó la imposibilidad absoluta de su reinserción social. Básicamente, dijo: si me dejan libre, lo voy a seguir haciendo, no me voy a detener. Declaró también que prefería que sus mascotas se alimentaran de los restos de sus víctimas antes de que ellas siguieran vivas, respirando su oxígeno. Esta frase tan deshumanizante, que equiparaba a sus víctimas con alimento para animales, se difundió rápidamente y quedó grabada en la memoria colectiva como la máxima expresión de su monstruosidad.
Con la pareja ya detenida, las autoridades ingresaron a la Casa de Jardines de Morelos para llevar a cabo un cateo forense exhaustivo. Lo que encontraron allí confirmó la magnitud del horror doméstico que había pasado inadvertido durante un extenso periodo de muchos años. El patio trasero y una pequeña habitación dentro de la vivienda fueron identificados como los principales lugares de ocultamiento utilizados por la pareja. Según las indicaciones que el propio Juan Carlos había proporcionado en sus confesiones, era en esos puntos donde debían buscar. Los especialistas forenses hallaron evidencias contundentes. En cubetas de plástico y bolsas selladas, cuidadosamente escondidas en rincones de la casa, se encontraba lo que se temía: restos humanos. También, en un refrigerador, se descubrieron partes congeladas. En el exterior, en los lotes baldíos contiguos a la vivienda y en sus alrededores, se localizaron huesos y fragmentos dispersos. En total, los análisis confirmaron restos pertenecientes a, al menos, 10 personas distintas, además de una menor de edad. La macabra cifra confirmada ascendía, así, a 11 víctimas, un número inferior al que Juan Carlos llegó a confesar, pero respaldado por evidencia irrefutable. Era una escena que parecía extraída directamente de una película de terror. La manera en que la pareja se deshacía de los cuerpos resultaba especialmente escalofriante. Además de los restos biológicos, se recuperaron numerosos objetos personales: ropa femenina, zapatos, bolsos, identificaciones, teléfonos celulares, entre muchas otras cosas. Gran parte de estos artículos permitió, más tarde, la identificación oficial de varias de las víctimas. Por ejemplo, se encontró el teléfono móvil de Arlette Samantha Holguín, documentos a nombre de Nancy Watrón y prendas que coincidían con las descritas por familiares de otras mujeres desaparecidas en la zona. Esta evidencia material, sumada a las pruebas periciales de ADN, fue decisiva para sustentar los procesos legales por cada víctima específica. Pero la escena del cateo reveló algo más allá de lo físico. Al recorrer la vivienda, los investigadores descubrieron que la pareja mantenía un vínculo ritual perturbador. En la sala principal había altares improvisados con figuras de la Santa Muerte y otros símbolos que aludían a prácticas de brujería. Encontraron veladoras, santos de aspecto sombrío y ofrendas que apuntaban a la práctica de la santería o, quizás, a otro tipo de cultos esotéricos. Se supo, posteriormente, que Juan Carlos era creyente de la Santa Muerte y que realizaba rituales antes y después de sus crímenes. Este elemento místico funcionaba para ellos como una suerte de mecanismo de defensa mágico-religiosa. Los rituales, aparentemente, les ayudaban a neutralizar cualquier asomo de culpa y a reafirmar su perverso sentido de poder sobre sus víctimas. Dentro de su retorcida cosmovisión, integrar la violencia extrema con estos rituales les otorgaba una tranquilidad perversa, como si sus crímenes estuvieran avalados por fuerzas oscuras. También se supo que llegaron a vender partes de los restos a otras personas para que pudieran realizar otros tipos de rituales. Tras la detención y con toda la evidencia recabada, el proceso legal avanzó con una rapidez y severidad inusuales, dadas la gravedad y la cantidad de delitos perpetrados. A finales del año 2018 y principios del 2019, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez fueron acusados formalmente por múltiples cargos, uno por cada víctima identificada: homicidio calificado, trata de personas por la venta de la bebé, desaparición forzada y violación de las leyes de inhumación y exhumación. Cada uno de estos delitos, por separado, ya era gravísimo. En conjunto, pintaban un panorama criminal sin precedentes en la jurisprudencia reciente del Estado de México. La Fiscalía adoptó una estrategia legal de acumulación de procesos, en lugar de un solo gran juicio que abarcara todos los crímenes, lo cual podría complicar excesivamente el procedimiento. Decidieron llevar varias causas penales por separado, cada una enfocada en una víctima o en un grupo de delitos específicos. Así se aseguraron de que cada vida arrebatada recibiera atención individualizada en el sistema judicial y que cada crimen obtuviera una sentencia propia. Esta estrategia también permitió aprovechar de mejor manera la evidencia, presentando en cada juicio las pruebas forenses y testimoniales correspondientes a un caso en específico, sin arriesgar que algún error técnico o legal pudiera causar demora en la aplicación de la justicia para las víctimas restantes.
Para clarificar, básicamente, lo que se hizo fue un juicio por cada una de las víctimas, y cada uno de ellos sumaba años de condena a ambos, porque si se realizaba un juicio general, resultaba más complicado y, con la mala suerte que a menudo acompaña a nuestro sistema en México, en una de esas, hasta podrían haber quedado libres. Por lo tanto, las autoridades procuraron actuar de la manera más correcta y efectiva. Durante el año 2019, los juicios se sucedieron uno tras otro con implacable continuidad. Aunque Juan Carlos había confesado extraoficialmente hasta 20 crímenes, legalmente la Fiscalía solo podía llevar ante el juez aquellos casos respaldados por pruebas científicas sólidas. Se estableció una distinción clara entre lo que Juan Carlos declaraba y lo que efectivamente podía comprobarse de manera irrefutable. Aún así, el volumen de cargos era verdaderamente abrumador. Los familiares de las víctimas acudían a cada audiencia con la esperanza de ver condenados por fin a los responsables y con el dolor desgarrador de revivir todos los hechos día tras día, audiencia tras audiencia. El 17 de febrero del año 2021 llegó un momento clave del caso. Un juez de Ecatepec dictó prisión vitalicia a Juan Carlos Hernández Béjar y a Patricia Martínez Bernal, tan solo por el crimen de una menor de 13 años ocurrido en el año 2012. Esta fue la máxima sentencia posible bajo la ley mexicana para este delito, y en el Estado de México representó una de las primeras veces que se aplicaba con todo su peso contra un agresor serial. Esta sentencia no solo declaró completamente culpable a Juan Carlos por esa pérdida humana en específico, sino que estableció un precedente legal contundente sobre la gravedad de los fallecimientos seriales. La figura de prisión vitalicia garantiza que, independientemente de lo que ocurriera con los demás procesos en su contra, Juan Carlos, desde ese momento, nunca volvería a pisar las calles como un hombre libre. Ahora, ¿comprenden por qué era crucial que cada proceso se llevara a cabo de manera individual? Ya tenían asegurada una cadena perpetua, una prisión vitalicia, como prefieran llamarla, y esto era irreversible, a lo que todavía faltaba sumar las condenas por los otros casos. Todo esto constituyó un mensaje inequívoco de las autoridades judiciales. Reconocían la magnitud de la ofensa social cometida y el daño irreparable causado a las familias. La sociedad recibió con aprobación esta condena ejemplar, percibiéndola como un paso hacia la justicia o como un mínimo alivio ante tanta atrocidad. Esa condena de prisión vitalicia se convirtió en la piedra angular sobre la cual se edificaría el resto del peso legal contra la pareja. Al tener ya a Juan Carlos condenado de por vida, los juicios subsiguientes simplemente aseguraban que se sumaran más años de encierro y que se reconocieran oficialmente todas y cada una de las víctimas. Tras asegurar la condena perpetua de Juan Carlos, la justicia prosiguió con la tarea de acumular sentencias por los demás crímenes ya comprobados. En total, Juan Carlos Hernández enfrentó procesos penales por 10 víctimas con evidencia completa. En cada caso, los jueces emitieron sentencias que oscilaban entre los 40 y los 70 años de prisión por víctima, sumadas de manera consecutiva. Estas penas rebasaron, prácticamente, los 300 años de cárcel, más, no olvidemos, la cadena perpetua que ya poseían. Es decir, esta pareja criminal no saldrá jamás de la cárcel, ocurra lo que ocurra. Por su parte, Patricia Martínez Bernal, en su calidad de coautora y cómplice esencial, fue objeto de penas igualmente severas. Si bien algunas defensas intentaron argumentar que ella actuaba bajo la coacción de Juan Carlos, el cúmulo de evidencias y sus propias declaraciones dejaron claro que estuvo participando de manera activa y consciente en todos estos actos. Patricia fue condenada también en múltiples procesos, recibiendo sentencias de 40 a 60 años de prisión por varios de los fallecimientos de algunas mujeres, en algunos casos con una reducción relativa, al considerar que ella no ultimaba a las víctimas de manera directa, pero sí colaboraba activamente, además de 20 años por el delito de trata de personas. Para ella, la suma de penas igualmente superó los 200 años en total, más la cadena perpetua. En octubre del año 2019, tras 8 sentencias condenatorias, la pareja acumulaba ya alrededor de 327 años de prisión.
En marzo de 2020, con una novena sentencia, esa cifra se elevó a 367 años de prisión. Más allá de la frialdad de las cifras, este desenlace selló definitivamente el destino de la pareja. Pasarán el resto de sus vidas en prisión, sin posibilidad alguna de libertad. Cada año de cárcel impuesto representa simbólicamente una voz de justicia por cada víctima silenciada. El caso de los monstruos de Ecatepec no solo llevó la disputa a los tribunales, sino que también desencadenó un verdadero terremoto mediático en México. Desde el momento de la detención y el macabro descubrimiento de la carreola, la noticia ocupó titulares prominentes en televisiones, radios, periódicos y, por supuesto, dominó la conversación en las redes sociales. La sociedad, horrorizada y ávida de explicaciones, seguía cada nueva revelación con asombro e indignación. Muchos noticieros y programas de opinión abordaron el tema con la seriedad que ameritaba, entrevistando a expertas y expertos en violencia de género, a sociólogos y sociólogas, a psicólogos y psicólogas criminales. Se debatió intensamente sobre la cultura de la normalización de la violencia, la ausencia de una perspectiva de género en las investigaciones policiales y la imperiosa necesidad de educar a la población para detectar a tiempo las señales de peligro. El cierre judicial del caso, con las sentencias dictadas y la pareja tras las rejas de por vida, no significó el final del impacto en la comunidad de Ecatepec. De hecho, el proceso de sanación apenas estaba comenzando. Para los vecinos y vecinas de Jardines de Morelos, enterarse de que durante años, casi 6 años, la violencia más extrema se había gestado tan cerca de ellos y de sus familias, causaba un horror indescriptible. Muchos confesaron sentir miedo y también una profunda culpa por no haber sospechado nada o porque, si alguno de ellos tuvo alguna sospecha, se arrepentía amargamente de no haber hablado a tiempo. Surgió, entonces, un profundo sentimiento de desconfianza. La idea de que el mal había habitado a la vuelta de la esquina desgastó la tranquilidad y la cohesión de la comunidad. ¿Cómo volver a la normalidad, sabiendo que aquella casa con una fachada tan común había sido el escenario de los crímenes más atroces e inimaginables que marcarían la historia de México? Aún así, de las cenizas de esta tragedia emergió un legado social significativo. Colectivos de mujeres y organizaciones vecinales tomaron este caso como bandera para promover la prevención y la vigilancia comunitaria. Se comenzó a concientizar casa por casa sobre la importancia de reportar inmediatamente cuando alguien desaparece, de no minimizar las señales de violencia doméstica entre los vecinos y de ofrecer apoyo a las mujeres en situaciones de riesgo. Se reforzaron las redes de comunicación entre familias, compartiendo información de seguridad en redes sociales, con la esperanza de que nunca más se repitiera un caso como este. Asimismo, la historia de los monstruos de Ecatepec recordó a todos que estos seres monstruosos reales no son criaturas sobrenaturales, sino personas comunes que pueden ocultar terribles secretos detrás de un simple "buenos días", detrás de una sonrisa o quizás detrás de un regalo que ofrecen con aparente generosidad. La normalidad aparente puede ser en extremo engañosa. Esto ha llevado a muchos a no descartar sus corazonadas. Si varias mujeres desaparecen en una misma área, si alguien nota comportamientos extraños en un vecino, la recomendación ahora es actuar y denunciar. No quedarse con los brazos cruzados, no quedarse con la duda. Es preferible una falsa alarma que una víctima más. La sacudida causada por este caso también obligó a las instituciones a mirarse al espejo y reconocer sus fallas endémicas. A raíz de la magnitud de lo ocurrido en Ecatepec y la consecuente presión social, el Estado de México anunció, en aquel momento, ajustes importantes en sus políticas de seguridad y justicia para prevenir que algo así pudiera repetirse. En primer lugar, se revisaron los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Se instruyó a las fiscalías a nivel estatal para que, ante la denuncia de una mujer desaparecida, se actuara de inmediato, eliminando la arraigada práctica de asumir rápidamente que se trataba de una ausencia voluntaria o, peor aún, de esperar las 72 horas reglamentarias para iniciar la búsqueda. Se enfatizó la perspectiva de género, que implica comprender que cuando desaparece una mujer, especialmente en zonas con antecedentes de violencia, cada minuto, cada segundo cuenta y el caso debe investigarse como potencial delito desde el primer instante.
Además, se destinaron recursos significativos para la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas en combatir este tipo de actos. Estas unidades buscan integrar personal capacitado, protocolos más eficientes y una mejor coordinación con la policía y los colectivos ciudadanos. Aunque muchos de estos cambios son reactivos, es decir, surgieron como respuesta posterior a una tragedia, el caso Ecatepec fue un catalizador brutal que aceleró la implementación de medidas que llevaban tiempo siendo postergadas. La lección quedó clarísima: la indiferencia y la lentitud burocrática ante la desaparición de mujeres tienen consecuencias cataclísmicas. La inacción no es neutra, la inacción es cómplice. Si las primeras denuncias en Ecatepec hubieran sido atendidas con la debida seriedad, quizás varias vidas se habrían salvado. Pero permítanme, acabo de enumerar una serie de acciones posteriores a los hechos que acontecieron en Ecatepec. Yo les pregunto a ustedes, porque no lo estoy afirmando, les pregunto a ustedes que me están viendo, les pregunto a ustedes, vecinos de Ecatepec, les pregunto a ustedes, vecinos de Iztapalapa, les pregunto a ustedes, vecinos del Estado de México. ¿De verdad todas estas cosas que acabo de mencionar se implementaron efectivamente? Lo pregunto con autenticidad, porque esto es lo que arroja la investigación oficial, pero desgraciadamente, como hemos constatado en muchos casos, la realidad en México es bien distinta. Porque nos prometen más seguridad, nos aseguran que después de tal o cual crimen, las cosas cambiarán. Que las autoridades pondrán más atención en cualquier caso que tenga alguna perspectiva de género. En general, después de un crimen como este y como tantos otros, vienen y nos dicen, ya nos vamos a poner a trabajar. Entonces, hoy les pregunto, ¿esta lista de cosas que se suponía que iban a suceder, realmente sucedieron? Déjenmelo por favor en los comentarios. Es muy importante que aportemos nuestro granito de arena, porque si no están sucediendo, hagamos que sucedan, porque si lo prometieron, ¿por qué no se ponen a trabajar? Hay demasiadas vidas en riesgo en las calles. A medida que asimilamos esta historia tan desgarradora, se vuelve imperativo forjar un compromiso colectivo con la dignidad de las víctimas y la no repetición de hechos similares. Recordar este caso no debe hacerse con morbo, ni tampoco como un acto que infunda miedo, sino como un deber moral ineludible para honrar a quienes perdieron la vida y para aprender de los errores garrafales que se cometieron en torno a sus desapariciones. Honrar la memoria de las víctimas, sus nombres, sus sueños truncados, las familias que dejaron atrás, requiere, ante todo, respeto y empatía. La sociedad debe rechazar cualquier tendencia a culpar a las víctimas o a minimizarlas, convirtiéndolas en una cifra más en la estadística. Eran personas con historias, con hijos, con madres, con familias que las amaban y las buscaban incansablemente. Merecen ser recordadas como tales, con dignidad, no solo como las víctimas del monstruo. El compromiso con la no repetición implica que todos, desde nuestras diversas trincheras, hagamos lo posible por detectar y frenar los patrones de violencia. Implica educarnos y educar a las nuevas generaciones en igualdad, en resolución pacífica de conflictos, en respeto irrestricto a la vida. Significa también exigir constantemente a las autoridades que cumplan su labor fundamental de proteger a los ciudadanos. Porque sí, lo diré sin ambajes, para eso les pagamos, señores. La memoria colectiva de casos como el de Ecatepec debe permanecer viva precisamente para que no bajemos la guardia. Este ejercicio de memoria es vital. Si olvidamos, estamos condenados a que la tragedia pueda repetirse en el futuro. Pero si recordamos con inteligencia y sensibilidad, la memoria se transforma en un motor moral. El recuerdo de lo ocurrido en Ecatepec se convierte entonces en una fuerza que impulsa cambios y que motiva a muchas personas a seguir luchando sin descanso contra la indiferencia y la impunidad que, lamentablemente, aún reina en México. La verdadera monstruosidad se esconde a plena vista. La próxima víctima podría ser quien menos lo esperas. Suscríbete ahora y descubre las historias que la sociedad no quiere que conozcas, porque la justicia empieza con la verdad. Hasta pronto.